El Kilo Producciones. El Club de los Mentirosos, un podcast no tan serio de análisis y discusión política nacido en medio de un gobierno de emergencia, con Rodrigo Canales, Camila Troncoso y Camilo Araneda. El Club de los Mentirosos es un podcast de El Kilo Producciones. Llegó el 11 de marzo y José Kast dejó de ser un candidato para convertirse en presidente. Una transición difícil después de tantos años como un simple candidato a tantas cosas durante tanto tiempo. Ahora Kast debe transformarse en el líder que prometió ser. El diseño de ese equipo pasó por, primero, foguearlo con la inédita figura de presidente electo y hacerlo estrechar manos en viajes que nadie sabe cómo se financiaron, pero a nadie le importa mucho. ¿Cómo es el presidente Kast? Los ministros y las ministras han ocupado mucho la agenda con actuaciones polémicas, cuestionables, errores, pero finalmente el presidente tuvo que mostrarse como tal. La semana pasada dio una entrevista para Archie y ahora mismo viaja por Argentina, ya debe estar llegando de vuelta. Kast ya es presidente. Hoy en el Club de los Mentirosos hacemos un perfil del presidente de Chile. Y en nuestro bloque internacional queremos conocer en qué consiste la nueva política migratoria adoptada por la siempre progresista Unión Europea. Y como siempre, en el Club de los Mentirosos comenzamos con una cita de la hermosa novela de Mari Karr, a quien le robamos el nombre para nuestro artesanal podcast. Durante aquel agosto me volví sonámbula. Aparte de caminar inconsciente, me acuclillaba entre las cortinas del salón y hacía mis necesidades, formando una montañita que a veces nadie descubría hasta la mañana siguiente. Esta frase tan coprolálica, en un cierto sentido, está en la página 111 del divertido y dramático El Club de los Mentirosos, esa novela hermosa que siempre recomendamos que lean, y la elegí porque el agosto boreal es equivalente a nuestro marzo, y me imaginé a nuestro nuevo presidente abrumado, con insomnio, dando vueltas por la moneda en la noche. En fin, me voy a saltar lo de los montoncitos, pero mi nombre es Rodrigo Canales y como es habitual estoy acompañado por la siempre optimista Camila Troncoso, abogada, experta en derechos humanos y género. Hola Cami, ¿nos escuchas bien? Hola Rodrigo, hola Camilo, lo escucho bien, acá esperando que el cambio de hora realmente nos adelante 4 años. Muy bien. En la otra esquina, el siempre pesimista Camilo Araneda, sociólogo, la persona que conoce todos los pasillos del entramado del poder. ¿Qué tal, profe Araneda? ¿Estás en línea? Hola Rodrigo, hola Cami, ¿cómo están? Yo aquí viendo si el gobierno tiene su resurrección después de este rocoso inicio. La resurrección de Pascua. Entonces, algo más, mucho más, claro. Bueno, es que no han crucificado a nadie. Les propongo que iniciemos nuestro perfil. Ay, suena lindo que hagamos un perfil escuchando esta peculiar respuesta que dio el presidente en esta entrevista de Archie al periodista, lo vamos a decir periodista, Juan Manuel Astorga. Franco Parisi dice que si no hay plata deberían rebajarse los sueldos de los funcionarios de la moneda. ¿Al menos lo ha evaluado? Sí. ¿Y? Ya lo anunciaremos. ¿En qué momento? Pronto. ¿Qué es lo que es pronto para usted? Cuando tenga mi primera liquidación de sueldo. Ok, o sea, dentro de una semana un poco Todavía más. no canta Gardel. Todavía no canta Gardel. Oiga, le robo una frase. Pero que... cada uno tiene que hacerlo de acuerdo a su realidad. Pero por lo tanto deberíamos tener un anuncio en el corto plazo respecto de eso. O sea, mío va a tener, pero yo, claro, hay ciertos temas legales donde quizás yo no ¿Pero pueda va a decir... ser un anuncio simbólico o va a ser un anuncio más bien estructural? No, en el caso mío va a ser más estructural, en otros casos va a ser transitorio. Perfecto. Bueno, de esta respuesta que entrega Kast, quiero decir que Astorga, primero, me pareció que fue blando con Kast, como que lo empujaba a responder de alguna manera, qué sé yo, y al final le dice, perfecto. Casi que le faltó decir, perfecto, señor presidente. Así como, era lo que queríamos escuchar. Pero bueno, se pueden sacar diferentes lecturas. Quería decir eso nada más para empezar, porque antes de hacer el perfil del presidente Kast, hay que ver quién lo estaba interpelando también.
Y sobre esta pregunta de si cómo va a ser su sueldo, si va a ser a mí me quedaron muchas confusiones. No sé qué piensan ustedes. Camila, ¿qué piensas tú sobre esto que dijo Kast al respecto, en general, sobre cómo se ha ido perfilando? En general, mira, yo, a ver, creo que esto da muestra de algo que ya sabíamos que iba a pasar y algo que se vio también durante la campaña mucho, que es una inexperiencia básicamente en la gestión pública y en el Estado. Durante la campaña prometió muchas cosas, había muchas propuestas que se le decían, de hecho, desde la otra parte y desde distintos sectores, que eso era imposible, que había una institucionalidad que respetar, que había decisiones que efectivamente no dependen de él, porque aquí no es un monarca que asume la presidencia del Estado de Chile. Y ahí, ante eso, se hizo oídos sordos, o se argumentaba que básicamente todo el mundo estaba equivocado menos ellos. Y yo creo que ahora se expresa eso. Y en el tema, por ejemplo, de esta rebaja de sueldo, polémica rebaja de sueldos, ahí hay, o sea, hay comisiones que han fijado, hay normativas, hay una institucionalidad que ha funcionado y que depende no solo del Ejecutivo, en el fondo, que han fijado las remuneraciones también de presidencia, ministros, ministras, diputados, diputadas, senadores, senadoras. Entonces, a mí me preocupa como este desconocimiento o esta maldad en querer un poco negar toda la institucionalidad que se ha creado. Y a mí me llamó la atención a este respecto una editorial del Mercurio el domingo, en que criticaba justamente a Cast. Entonces, y justamente por esto, porque le decía, oye, a ver, un poco tenemos que ubicarnos también dónde estamos acá, y no es que puedas hacer exactamente lo que quieres, porque efectivamente no puedes hacer exactamente lo que quieres. Y otra cosa que está un poco relacionado con todas estas promesas, ¿no es cierto?, que son absolutamente inviables, es lo que se vio en los últimos días, que ya no van a hacer esta auditoría internacional, por ejemplo, porque ahora se dan cuenta que era muy caro, como si no supieran que hacer una auditoría internacional al Estado claramente salía carísimo y era absolutamente inviable. Entonces, yo creo que esto solo muestra justamente una inexperiencia, más que inexperiencia, como me preocupa esta mentira también descarada, porque en el fondo hay mucha inexperiencia, pero yo creo que también hay maldad. Eso por ahora. Oye, yo quiero meter la cuchara. Primera vez que veo a Camila enojada, en todos los años que la conozco, primera vez que la veo enojada, es una cosa como Estoy enojada, estoy enojada. No puede ser, sí, era obvio que, bueno, sí, era obvio que era caro. Sí, yo lo que no entiendo es cómo dice, le pregunta, ¿en qué es pronto para usted? Cuando tenga mi primera liquidación de sueldo. Ah, o sea, dentro de una semana. Todavía no calta Gardel. Como que se hace chistoso. Pero después, como que el periodista insiste como para que diga la respuesta que casi que tenían como ensayada y pero ¿va a ser un anuncio simbólico o más bien estructural? No. En el caso mío va a ser más estructural. Yo no entiendo cómo algo puede ser estructural en una persona. Estructural va más allá de una persona. Claramente no puede ser estructural. O sea, me enojé. Camilo, por favor, continúa. Me voy a sotraer un poco porque iba a entrar por otra parte, pero creo que Kast tiene este estilo como de hacerse el chistosito. Hay un video muy antiguo donde le preguntan si se va a rebajar su dieta parlamentaria y él dice, es que es mi dieta. ¿Cómo se les ocurre, digamos? Y me da la impresión de que eso es como, quizás aquí voy a cruzar los límites de la seriedad de este programa, pero a mí se me ocurre como Ned Flanders, como que tiene una impronta de querer hacerse el chistoso con comillas, broma, que no están como leyendo bien la interacción, ¿no? Y eso es muy propio además de la doctrina religiosa que lo guía. Antes de referirme a eso, quiero un pequeño paréntesis sobre Juan Manuel Astorga, que ha
ha pasado un proceso de conversión interesante en este mes que lleva el gobierno de Kast. Salió un video en Twitter, el cual no chequeé, debo ser honesto, en el que, la semana pasada, en el que alababa a la vocera de gobierno y la nombraba como la mejor portavoz que Kast ha tenido en su historia política, que me parece, cuando menos, una pequeña exageración respecto del desempeño que ha tenido ella y los flancos que le ha abierto al gobierno mismo, ¿no? Eh, pero bueno, eso es lo que está pasando quizás con algún sector de la prensa más mainstream, pese a que, como bien decía Camila, ya, y también lo conversamos la semana pasada, ¿no? Ya el Mercurio y la Tercera están dando señales de que no les está gustando mucho esto, sobre todo en la de seguridad. Pero me quería referir, perdón con esa introducción más larga, pero me quería referir a esta influencia que tiene la doctrina chonstatiana en el presidente. Y esta cuestión que él lo dijo cuando asumió. Dijo algo así como, nada ocurre en la vida si no es, para los que tenemos fe, si no es por gracia de Dios, una cuestión así. Eh, entonces, a mí me parece que esa cuestión está muy presente en la impronta del presidente y que podemos después desmenuzar cuál es su fundamento más político detrás de esto, pero por ejemplo, cuando imagino, Quirós llega y le dice, miren, lo responsable es hacer esto y no gastarnos la plata que tenemos que gastarnos para amortiguar el alza de los combustibles y alude a un montón de cuestiones del pasado, digamos, por supuesto tratando de echarle la culpa al gobierno anterior. eh, Él va y dice como, bueno, esto lo vamos a tener que entender, las familias chilenas lo van a tener que entender, y hay una serie de declaraciones donde dice, les pedimos comprensión, ayúdenos a los chilenos, ayúdense entre ustedes, le faltó decir poco menos que compartan auto para irse a la pega. Y hace este paralelismo con su propia familia. Y trata de manera muy cándida, por eso me acordé con el uso de las bromas, ¿no? Como no ha cantado Gardel, como si eso fuese un objeto risible para la gente a la que el alza el combustible les va a pegar un golpe muy, muy grande a la economía familiar. Sí, y yo creo como, y en esto de no ver también la realidad, como porque yo creo que también hay mucho desconocimiento de la vida, o sea, de las familias, de cómo vive en el fondo la gente, que claro, para ellos puede el alza de combustible no afectar porque además piensan que además solo me va a salir más cara la benzina del auto para llegar a la pega, pero hay muchas más cosas involucradas en el alza de la benzina que, que ya no se está llegando a fin de mes, o sea, y ya menos se va a llegar. Y ahí, y un poco con lo que decías, Camilo, de esta doctrina como doctrina religiosa, que a mí también me llama la atención, un poco la liviandad con la que Kast dice ciertas cosas, ¿cierto? Sobre todo en la entrevista. Como lo que pasó con la directora del Cernamed, cuando, o sea, esta renuncia no voluntaria, que además me encanta, renuncia no voluntaria, cuando se la pillan, y ella tiene un tratamiento de cáncer, y él dice, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico. ¿Qué significa eso? Le van a pagar, el Estado le va a pagar el tratamiento, va a ser algo como, cosa que ya no está pensando en que hay recursos públicos involucrados cuando él habla en el fondo de qué vamos a hacer. Le va a pagar él del bolsillo su tratamiento médico. Entonces, creo que con todo esto Kast solo como dice cosas al voleo en el fondo que cree que no impactan. Y creo que eso habla también de una liviandad con la que se toman las cosas que es preocupante, por decirlo menos. Sí, O sea, yo creo que lo preocupante... Dale, Rodrigo. perdona, sí, yo adhiero como a esta hipótesis de Camilo cuando dice como esta formación religiosa como del hombre que tiene que decir cosas simpáticas, buena onda y bromillas, perfectirijillo, digamos, como esta Ned-Flenderización de la presidencia, pero también me pasa que lo vi muy vacío de contenido, con poco manejo, con lo que dice Camilo, con lo que dice Camila, sobre que le preguntan por el despido de esta persona, la renuncia no voluntaria, y él solo dice, bueno, cosas como tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas. O sea, francamente una generalidad que a mí me recordó a Jugando al papá y a la mamá. Sé que se me cae el carné, pero ese segmento de Saga Gigante que era cuando los niños se disfrazaban de adultos y decían cosas como en serio, pero
eran cosas de niño. Entonces a uno le da ternura porque era un niño. Pero en este caso no es un niño, pero dice cosas como muy de niño. Eso a mí me llama mucho la atención. Es como la impronta de la inocencia, no sé, yo de religión sé muy poco, pero esta cuestión como de el ascetismo y de ser una muy buena persona y de como de que las bromas sean como cándidas, y además en la doctrina chonstatiana la figura del padre como eje rector y moral de la familia, ¿no? Y yo imagino que por eso creo que Kant comete este error de hacer de la analogía o el paralelismo de las restricciones terribles, por supuesto, que tuvo que vivir su familia. Imagínate no poder salir a estudiar al extranjero o tener que hacer turnos que los colaboradores no podían hacer porque fueron despedidos, digamos. Y lo dice con total candidez. O sea, como, bueno, se le ocurre que buena idea citar el ejemplo de su familia, que claramente no es una familia promedio, para resonar con la gente. Y ahí es donde a mí lo que me preocupa es, claro, si es que el presidente tiene la convicción de que este Chile descarriado, el que él viene denunciando hace 10 o 12 años, eh, puede ser reenrielado simplemente como por la rectitud moral y religiosa que a él lo guía y él se la puede inocular al resto del país, por la gran gracia de Dios y el ejemplo que él le entrega como este padre que guía al país como sus hijos por un mejor mundo. Ya, pero además está esta cosa como de, ya, les creo todo, pero ¿por qué tiene que ser? ¿Por qué tiene tan poca base de realidad, tan poca información cuando dice, qué va a hacer con los colegios? Ah, sí, los colegios es un tema muy importante. Sí, don Francisco, los colegios es un tema muy importante. Ya, pero ¿qué va a hacer? Ah, es un tema muy importante, la educación es muy importante, es prioridad para nosotros. Ah, ya. Recuerda que usted firmó un compromiso para que al 2030 todos los estudiantes de segundo básico sepan leer. Ah, claro, claro, lo mantengo. O sea, realmente no se había preparado para nada. Y después su gran propuesta es que los padres vayan a firmar un reglamento. Esa es como su propuesta de base. Y otra cosa que se le ocurrió en el momento, que había visto una biblioteca en una gobernación y dijo, sería muy importante que en todas las gobernaciones hubiera biblioteca. Perdón, pero lleva siendo candidato a la presidencia durante 18 años, no sé cuánto tiempo. Siempre ha querido ser presidente. Yo creo que él se miraba en el espejo que había en su casa de niño y decía, algún día seré presidente. Así como otro de sus hermanos se miraba y decía, algún día seré CNI, y el otro decía, algún día, bueno, en fin, denunciaré a todos los de izquierda que son de país. En fin, no sé, pero me provoca mucho conflicto esa inocencia malentendida. Pero perdona, pero es coincidente con la posición sobre todo de la doctrina schoenstatiana, por lo que he podido investigar, de que la vida familiar es lo más importante. Entonces, ya, obviamente que hay un problema de prepararse poco, digamos. Me imagino que a una entrevista como esa uno va con un temario más o menos preparado, sabe o sea, sabe más o menos cuáles son los flancos por los cuales le podrían preguntar, siendo el sueldo uno de esos, y la respuesta que da es bien, francamente inaceptable, como pronto tendrán, o sea, dos cosas. Uno, creo que esta cuestión de que la familia es más importante y por lo tanto todos los ámbitos de la vida se pueden resumir o subsumir a la importancia de una familia bien constituida, donde los hijos, en el fondo son enredados por sus padres y las carencias deben ser enfrentadas en el seno de la familia y por lo tanto la sociedad o la vida social es una cuestión secundaria. Eh, y me parece que eso lo retrata de cuerpo entero, digamos, por eso siempre tiene una respuesta como que alude a la importancia de la familia. Entonces los padres van a tener que firmar un convenio, no sé qué. eh, bueno, y ese es el presidente que tenemos y además el quien está determinando esta impronta tan de la moralina, digamos, y ha dejado a manos de personas como Quirós
la toma de decisiones de temas que a él no le parecen relevantes en el fondo. Supongo que, claro, como alguien le debe haber dicho, oiga, presidente, mire, ¿sabe qué? Vamos a subir los combustibles y esto no es como que simplemente va a subir la benzina, ¿no? Va a tener impacto en todos los ámbitos. Y Quiró le dice como, no, es que esto es lo responsable, esto es lo que hay que hacer. Y él dice, bueno, la familia va a tener que apretarse el cinturón. Y ahí, como justo en esto de este rol de la familia, que es lo que a una le preocupa, y yo creo que todo el movimiento feminista le está preocupando justamente porque es un determinado tipo de familia. Y en el fondo, el Judith Marín, que dio una entrevista en La Tercera, que era una entrevista además demasiado empaquetada, que se nota que tenía solo dos cosas que decir y no la podía sacar de ahí. Y que tiene que ver un poco con qué políticas se van a privilegiar durante estos 4 años y tiene que ver con empleo, pero compatibilidad con la familia, no corresponsabilidad. Entonces, no estamos hablando justamente de lo que se había intentado avanzar un poco antes, corresponsabilidad entre hombres y mujeres, la familia para la crianza, sino que aquí estamos hablando de compatibilidad, que las mujeres tienen que compatibilizar justamente su trabajo no remunerado fuera del hogar con el trabajo que realizan al interior del hogar. Y eso a mí me preocupa. Y eso justamente viene de Kast y un poco de todo lo que está diciendo Camilo, de esta religión y esta creencia que creen justamente que somos distintos y que tenemos esencias distintas. Y eso es muy heavy, porque eso se va a expresar en todas las políticas, yo creo, de estos años. Y eso a mí me preocupa. Sí, con todo, a mí me queda como un mal sabor de boca que que el perfil del presidente se reduzca como a su ascendencia moral, religiosa, por una parte, y por otra a como una subordinación total a un rol muy estereotipado de la familia, siendo que es primero, un político que ha estado mucho tiempo en escena, expuesto, y segundo, que él prometió ser un líder. O sea, él decía, ¿cómo va a cambiar estas cosas? Y muchas de sus respuestas partían con, bueno, lo importante es que haya un liderazgo que muestre cómo hay que hacer las cosas. Perdón, pero ¿este es el liderazgo de Kast? ¿De verdad? ¿No tendrá una cartita guardada bajo la manga que en abril o quizás en mayo o quizás en el 2030 uno diga, ah, esto era cuando él decía liderazgo? ¿Esto es su liderazgo? ¿Esto es realmente? O sea, pero yo creo que es evidente que sí, pero además creo que, o sea, mira, voy a decir una cuestión muy polémica para el encuadre de este programa, pero yo creo que a mí me va a dar un poco de pena cuando la candidez con la que el presidente actual enfrenta ciertos temas se vea enfrentada a la cruda realidad, po. Cuando ya su obstinación con ser este eje rector, como este padre que le va a decir al país cómo tiene que salir de este momento aciago, choque con la realidad de que los partidos políticos de su sector le van a empezar a dar una vuelta a la espalda. Bueno, los editoriales del Mercurio le van a empezar a dar vuelta a la espalda, los empresarios le van a empezar a dar vuelta a la espalda. O sea, no es menor que él, en este acto de autoridad, que supongo que él se lo imagina así, decide respaldar al ministro Quiró y pegarle, creo que 8 décimas de aumento de la inflación y una reducción de medio punto del PIB en el crecimiento. Para su sector económico como que lo sustenta, eso lo costó súper heavy. Y en algún momento esta figura de él como el gran líder, si es que así como van, creo que va a ocurrir. Si es que eso ocurre en algún momento, esta figura se va a ver muy en desmedro, ¿no? Va a ser muy aportillada por su propio sector y no le va a quedar otra que rodearse de la vieja guardia o los coroneles de los partidos antiguos, por los cuales fue siempre ninguneado, pero ahora ya tiene a Pablo Longueira diciendo, a mí me gustaría tener algo que decir desde la UDI. Entonces, tengo la impresión de que lo pueden ir cercando y cuando este gabinete de personas independientes, provenientes de programas de televisión de calidad cuestionable, digamos, empiecen a caer, no le va a quedar otra que traer a esta vieja política que él despreciaba. Y creo que ahí va a haber un ejercicio de
por eso me da un poco de pena, digamos, porque toda esta candidez y esta buena onda y este rol que quiere cumplir no va a ser suficiente y ahí va a haber que ver qué impronta le imprime al gobierno. Sí, ahora, claro, yo espero que pase eso. Yo todavía dudo porque creo que todavía tiene muchos defensores dentro de los mismos partidos, desde Moreira diciendo como, oye, pero por favor no critiquemos si ya todavía ni siquiera un mes. Eh, bueno, desde Republicano, el Esquerra que salió diciendo que además ya, por favor, abandonemos la perspectiva de género, como dice Kass, y ahora preocupémonos de la perspectiva de la familia, que eso es lo que hay que colocar. Entonces, yo no sé qué tanto pasa eso porque creo que todavía hay gente que está muy convencida de este proyecto. Ya, pero este proyecto, lo que pasa es que ser candidato te da mucha libertad. Este señor y este sector se lo tomó muy en serio. De candidato puedes decir cualquier cosa. Puedes decir, no nos gusta el mar azul, queremos que sea azul, blanco y rojo como nuestra bandera. Y si hay gente que le gusta tu propuesta, pueden votar por ti, pero a la hora de la realidad no hay manera de hacer que el mar tenga los colores de la bandera. Bueno, tal vez haya, pero no es el tema de este programa. Y el asunto es que hizo muchas de esas interpelaciones. Vamos a blindar la frontera norte, que lamentablemente yo creo que además fue copiado por otros candidatos, pero vamos a blindar la frontera norte. Y llevan algo así como 3.000 metros de zanja, tal vez al día de hoy algo más, y tienen proyectado hacer 30.000 metros de zanja. No hablemos de cuánto va a durar la zanja, pero ya, imaginemos que hacen 30.000 metros y logran mantener 30.000 metros. 30.000 metros son 30 kilómetros de zanja. ¿De verdad? Eso era la zanja. Entonces, es como que todo cae en la pregunta, ¿eso era? ¿Eso era tu liderazgo? ¿Eso era la zanja? ¿Eso era preocuparse por la educación? ¿Eso era tu gobierno? Como el famoso liderazgo. Otra pregunta que le hicieron clave. En sus 3 semanas de mandato, casi, ¿cuántos migrantes irregulares han salido de Chile? ¿Expulsados por el gobierno? Ninguno hasta ahora, responde Kast. Pero dentro de los próximos meses, ustedes van a ver un sistema continuo de expulsión de migrantes. ¿Por qué sigue prometiendo? ¿Por qué se sigue comportando como un candidato? Si ya es la hora de ser la persona que va al supermercado y trae la leche a la familia, quiero decir, en su lógica, ¿no? Su analogía de familia. Claro. Pero ¿qué más le queda, po? Sí, y por eso yo creo que tarde o temprano va a empezar a perder adhesión. Lo que dice acá es cierto. Sí. Por ahora han salido muchos. Oye, pero no seamos tan duros, si estamos recién empezando. Ayer Desbordes decía algo así como, todos los gobiernos tienen problemas de instalación y cometen errores, como el beneficio de estar recién integrándose, ¿no? Bueno, paréntesis, beneficio que por supuesto no le dieron al gobierno anterior, pero ese es parte del juego de la política. Pero ¿qué otra opción le queda, po? Si hizo promesa absurda en su campaña. Bueno, la de la zanja es una. Yo entiendo que la zanja además ya está abandonada. Ni siquiera hicieron 3 kilómetros, la mitad está llena de arena. O sea, no se sostenía por ninguna parte. Entonces, cuando le preguntan, bueno, usted prometió bajarse el sueldo a la mitad, seguramente en estos 3 o 4 semanas que ya ni han visto ese tema, po. Y como decía la Camila, existe una estructura institucional para determinar estas cuestiones. Entonces, todo eso que prometió, y un poco lo que decía la editorial del Mercurio también ayer, o antes de ayer. Oiga, la moneda, el Palacio de la Moneda, no es la moneda chica. Usted ya no es candidato. Eso que prometió va a tener que ver maneras de simbólicamente cumplirlo, como esta zanjita que están haciendo, pero la verdad es que usted no puede hacer todo lo que dijo. Y no puede andar prometiendo cuestiones así como así. Entonces, todas estas patear para adelante las promesas, ya vendrán, ya verán, pronto, cuando cante Gardel, son excusas. Y para sacarse el bulto encima, y en algún momento la ciudadanía y sus partidarios más institucionales le van a venir a cobrar por las expectativas desmesuradas que generó y su escaso nivel de cumplimiento. Y además ahí hay una cosa que en sus respuestas
o sea, todo es pronto. Cuando le preguntaban también de los temas de la renuncia no voluntaria de Priscila Carrasco, era, no, pero ya verán los temas de gestión. Todos ya verán. Entonces, yo creo que efectivamente no tiene respuestas para nada y se la saca un poco con esto que practicó durante la campaña, que era el depende, ya verán, ya se me acabó el tiempo, con estas cosas. Entonces, yo no sé si eso va a cambiar. Yo creo que es una forma de él de responder, de falta de análisis, falta de investigación, o sea, como, ¿con qué liviandad se señala que hay que recortar el 3% a todos los ministerios? Como, ya esa liviandad como de, aquí esto le parejo y todos tienen que, o sea, eso me parece también una falta de estudio, falta de noción de realidad, falta de noción de Estado, que eso yo creo que ellos no tienen. Sí, y además hay una cosa muy evidente en sus respuestas, que hay una especie como de flojera de hacerse cargo del tema más país. Por ejemplo, en un momento, yo tenía muchas cuñas marcadas de su entrevista con Larchi, pero en un momento dice, le preguntan sigue con la cosa de los migrantes, qué sé yo. Entonces, creo que la periodista le dice, hay una cantidad importante de migrantes que están con expulsiones pendientes, 46.000. ¿Qué pasa con eso? ¿De qué vende? Y él responde, del orden que estamos estableciendo. Porque cuando usted llega, imagínese que usted llega a una oficina de este porte y encuentra 45.000 carpetas. Bueno, tiene que partir por orden. Y vamos a partir por aquellos que tengan antecedentes reñidos con las buenas costumbres y la ley. Perdón, ¿qué son los antecedentes reñidos con las buenas costumbres? Amigo, presidente, por favor, estudió Derecho este señor. ¿Qué está reñido con las buenas costumbres que amerite que te expulsen? Bueno, hay varios sectores que en el gobierno anterior impulsaron la idea no del oficialismo, ¿no? Pero fue parte de la discusión de criminalizar las incivilidades, como en el fondo porque con esta caricatura que se hace de que el venezolano pone la música muy fuerte, entonces hace ruido, y eso era suficiente para decir como trámite su expulsión, ¿no? Eso fue de los paroxismos de la discusión en algunos momentos del gobierno pasado. Pero solo para terminar, hay una frase que leí el otro día que me gustó, como no critiquen los males del otro, que los tuyos vienen en camino. Y a eso me refiero con cómo las promesas hechas en campaña le van a venir a cobrar al presidente, y yo espero, no por hacerle daño a él o a su gobierno, ¿no? Sino porque también creo que la ciudadanía tiene que subir un poco la vara, porque este candidato habló, prometió, y cada vez que fue confrontado frente a cuestiones que eran absolutamente ridículas que estaba diciendo, se las sacó de manera muy insuficiente, y aún así se llegó al 58% del electorado. Entonces, si ese va a ser el estándar, yo, y esta es mi tesis y me la pueden cobrar en 3 años más, el próximo presidente de este país, que se llama Franco Parisi, va a hacer una campaña ya sui generis. Pero bueno. Oye, esto va a quedar registrado. Esto va a ser terrible. No tenemos más tiempo para seguir haciendo un perfil de nuestro presidente. Aquí no lo estamos pelando. Estamos tratando de ayudarle, como que vea también su lado más flaco. Me avisan que estamos muy pasados en el tiempo, por supuesto. Y queremos dedicarle unos minutos también a lo que está pasando lejos de aquí, en ese lugar ideal, en ese paraíso de la civilización que se llama Europa. Como lo dijimos al inicio del programa, queremos comprender de qué se trata la nueva regulación migratoria que aprobó el Parlamento Europeo en la última semana de marzo. Hay gente que habla ya directamente de un ICE europeo, como esta policía que va a ir a sacar gente a todos lados. No sé si es tan así o no. Los invito a escuchar este breve audio, son 15 segundos antes de empezar. Okay.
We have many votes to go through, guys. Este era el momento exacto en que se aprobaba la reforma. Lo que escuchamos de fondo es a todos los europarlamentarios de derecha y extrema derecha eufóricos aplaudiendo por este cambio regulatorio, mientras la presidenta del Europarlamento intentaba como poner un poco de orden y decir que, oye, hay más temas que votar y qué sé yo, decía. Trataba de decir, y todos aplaudiendo muy eufóricos. Este es un tema que ha empujado la ultraderecha europea durante los últimos 20 años. En muchos lugares de Europa se habla como de un plan siniestro de reemplazo de la población. O sea, se dicen unas cosas terribles, de reemplazo digamos, reemplazar al, comillas, blanco europeo civilizado por, comillas, barbarie islámica. Eso, hablan de la invasión islámica. En España, por lo menos, los de Vox hablan de invasión islámica. Yo quiero pedirte a ti, Camila, que nos expliques de qué se trata esta nueva regulación contra la migración o regulación migratoria y por qué hay gente que habla derechamente de como fin de Estado de Derecho, de garantías, qué sé yo, ¿qué hay detrás de esto? En primer lugar, la buena noticia es que esto todavía no es regulación de la Unión Europea, propiamente tal. Porque de hecho, porque todo esto parte del año 2024, se adopta el Pacto de Migración y Asilo Europeo, ¿ya? Y eso tiene que concretizarse a través de distintos reglamentos. Uno de estos reglamentos es justamente lo que se hace ahora con las deportaciones, que es lo que se está tratando y lo que fue aprobado por el Parlamento Europeo fines de marzo de este año. Pero una vez que es aprobado por el Parlamento Europeo, no significa que pase a ser regulación inmediata, porque tiene que pasar primero por otra discusión con los estados, ¿ya? Que es justamente a través del Consejo de la Unión Europea, en donde están representados todos los estados de la Unión Europea. Entonces, todavía falta. Y ahí todavía hay una opción justamente para que esto se modifique o se rechace o vuelva a discutirse. Todo esto para que justamente este pacto entre en vigor ya plenamente en junio de este año. Ahora, ¿qué es lo terrible de este reglamento de retornos? ¿Ya? Que es un poco la parte que faltaba endurecer. Y este reglamento de retornos, que como muy bien decía Rodrigo, justamente fue impulsado por grupos de más derecha y ultraderecha, por países como Italia y Dinamarca, y que fue absolutamente rechazado por España, en donde Pedro Sánchez en este momento es un poco la luz de esperanza contra todo. ¿Cuál es el objetivo de este reglamento que está haciendo? Es deportar a más personas más rápido y en lo posible evitar que migrantes no pisen el suelo comunitario. Hay ciertos elementos que han sido destacados justamente por organismos de derechos humanos también como vulneratorios de derechos. Uno, lo que quieren hacer es que hayan centros de detención en otros países donde puedan mandar a los migrantes antes de que sean deportados a su país de origen. Quieren enviarlos a otros centros de detención en otros países, ¿ya? Justamente antes de que sean deportados definitivamente. Y a estos lugares se podría enviar a personas que no tienen permiso de estancia, incluso familias con niños, aunque no tengan ningún vínculo con ese tercer país, ¿ya? Básicamente mandar a la gente a Guantánamo, a centros de detención en otros. Solo hay una excepción para enviar a personas a estos centros de detención que son menores no acompañados, es decir, niños y niñas que estén solos y solas, que van a quedar fuera de esta medida. Ahora, hay otras normativas de este reglamento que también son preocupantes. Hay una excepción que es actualmente vigente, que en general que tiene que ver con cuando tienen tratamientos médicos, por ejemplo, o tienen lazos familiares en el país de acogida. Eso impide un poco las deportaciones. Ahora se elimina eso. El fin de las excepciones médicas y familiares. Y además se imponen sanciones más severas. Se establece una obligación de las personas migrantes de cooperar con una cosa así.
uno tiene que cooperar, tiene que dar todos sus documentos y toda su información. Y si no se cooperó, hay riesgo de fuga, hay una detención que puede alargarse hasta 24 meses. Esto significa 2 años de detención sin debidos procesos en este momento. Entonces, Eso, ya hay, eso es como una prisión preventiva. es como una prisión preventiva de 24 meses. 2 No, años. que eso haría 2 años. 2 años, ¿cachai? 2 años. Em, y además hay otra cosa que había una propuesta también de ciertos países un poco más progresistas, que era crear también en este reglamento un mecanismo independiente de derechos humanos que justamente vigilara que en estos centros, por ejemplo, en todos los lugares, se respetaran los derechos humanos dentro de lo que se puede establecer. Y eso se eliminó, se eliminó. No hay supervisión de derechos humanos acá. Solo queremos detenerlos, que estén ahí y expulsarlos y que no ingresen a los estados de bienestar europeos. Y eso es. Hay, bueno, más de 200 organizaciones y 200 organismos en derechos humanos en Europa que han planteado justamente una alerta ante esto porque claramente vulnera los propios derechos que los propios estados europeos se han obligado a adquirir, como dentro de la Unión Europea, desde el debido proceso, acceso a la justicia, y además el que vayan a centros de detención que estén fuera, además, un poco de la jurisdicción de estos estados que que ya están deportando, implica un alto riesgo también de posible vulneración a la integridad personal y a la propia vida. Ese es el panorama. A mí, yo de estos temas no soy la persona más informada, pero hay una cuestión que me llamó la atención haciendo seguimiento de la noticia, que es la disparidad que hay en el Parlamento Europeo. O sea, esta cuestión se aprobó como con 390 votos de la derecha y la ultraderecha y sectores afines a esta medida, digamos, contra 205 votos y una abstención, no sé, menor, de 35, 40 votos. Y ahí yo, o sea, eso me preocupó porque en el fondo, a ver, que el Parlamento Europeo tenga una configuración política A o B responde a muchas discusiones o tendencias políticas en Europa. Pero esta conformación del bloque que vota a favor de una medida como esta, te da cuenta, creo yo, de cómo la ultraderecha, los sectores más conservadores o reaccionarios, han logrado resonar en la ciudadanía con la tecla de la inmigración. Y esto lo vemos en Trump, y lo podemos enlazar con lo que conversábamos antes acá también. El candidato acá se solazó, se ufanó haciendo campaña con este tema y la Assange y todas las exageraciones un poco destempladas que puedan tener como por ejemplo este reglamento. Que claro, los políticos tienen derecho a pensar las cuestiones que se les cante, pues. O sea, no lo sabremos nosotros, digamos. Lo difícil o lo complejo es cuando logran tener eco en la población. Y efectivamente yo creo que en Europa se ha logrado instalar tanto un discurso, pero también por influjos migratorios importantes que han habido en los últimos 10 o 15 años, que la migración es una amenaza a los valores nacionales, que la migración es una amenaza a la seguridad y que los gobiernos progresistas y los tratados internacionales y el multilateralismo lo que hacen es proteger esta inmigración sobre la base de, los derechos humanos, como si esas cosas fueran muy importantes, ¿no? Como imagino que eso ocurre en sus cabezas, pero nadie dice que vienen entrando influjos ingentes de personas y que nadie hace nada. Y eso la derecha lo logró agarrar, poner en un código, en un clave de política electoral y le ha rendido muchísimos frutos. Meloni en Italia, en Francia se salvó por un pelo, España también, por supuesto, gracias a la jugada maestra del actual jefe de gobierno. Y yo tengo la impresión de que el progresismo no ha sabido cómo responder a esto. Y de hecho creo que incluso uno lo ve en la discusión en Chile. Se ha visto arrastrada a cuestiones como criminalizantes del migrante, donde antes esos mismos sectores decían, no, pues migrar es un derecho. Bueno, ahora sabe que es un derecho, pero tiene que avisar primero. En fin. Creo que en esa clave política es interesante ponerlo también, no que, por supuesto que es una cuestión más accesoria a la discusión central, pero cómo
el progresismo puede anteponer estos discursos que están calando tan profundo en la población y que le han dado mucho rendimiento a la derecha y a la ultraderecha. Sí, yo, bueno, estoy aquí. Es difícil estar en desacuerdo porque a uno lo dejaría en una posición muy castiana, digamos. Sería, es muy difícil comprenderlo, es muy difícil comprender la proporción que habla Camilo. Y yo escuchaba a Camila al inicio como los objetivos son tener más deportados, deportarlos más rápidamente y que ojalá que no toquen el interior de la frontera. Eso es como el sueño húmedo de Kast y de Kaiser. De hecho, me acordé en ese otro momento que tenía marcado en esta entrevista a Archie, en que Kast empieza a hablar, como le preguntan por Bachelet, qué sé yo, y a pito de nada saca que Bachelet casi que se trajo muchos haitianos a Chile y ahí empezó la debacle. O sea, como que lo deslizó muy entre líneas, ni siquiera tan entre líneas, lo deslizó, lo dejó caer como que Bachelet era responsable o la unía falazmente a esta migración de haitianos hacia Chile, lo que había sido fatal. Lo que yo no lo encuentro, o sea, me parece que pueden hacer su aporte, digamos, y sería maravilloso. Empieza a develar lo que los sectores más de la ultra piensan, po. Que en el fondo es, claro, hemos tenido que lidiar con esta flujos migratorios de gente indeseable solo porque firmamos tratados internacionales y la ONU. Y claro, yo hace muchos años no entendía a qué se referían con esto de la Agenda 2030 y hay que salirse de la ONU y todas esas sandeces, ¿no? Bueno, es que claro, po, en el fondo, comilla, renuncia a la soberanía que implica firmar tratados internacionales, te desprotege frente a este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, si no podemos cuidar nuestra frontera, hay que salirse de la ONU. Y que se esgrima eso, hoy día hay una columna que sacó Jorge Heinen, la tercera sobre esto, que se esgrima el flujo migratorio de los haitianos para desechar la candidatura de una mujer que fue 2 veces presidenta del país, y además a contrapelo de México y Brasil, y después ahora hay otros países, se bajó la candidata, o sea, se le ha despejado un poco el camino a la expresidenta. Esgrimir que básicamente, qué sé yo, permitió el ingreso a los haitianos es de una miseria sustantiva, pero también formal, como argumento. Es muy malo. Pero bueno, eso es lo que creen. Es que es un poco infantil, ¿no? La reducción. Es como, de nuevo estamos... Sí, don Francisco, como ella fue a Haití y después llegaron muchos haitianos. ¿Ve qué tiene? ¿Ve? Hay una... Se pegan dos elementos. Bueno, es una falacia, obviamente, pero es una falacia muy de cabro chico. Yo amo la infancia y no quiero decir que lo infantil sea malo, pero cada cosa tiene su etapa. Entonces, volvemos, hoy día nos fuimos realmente muy en redondo y me imagino a Kast sonámbulo todas las noches caminando por la Moneda, sonámbulo, y quién sabe, y escondiéndose detrás de las cortinas, quizás incluso como la protagonista de la novela, dejando sus cerritos ahí que nadie ve hasta el día siguiente. Qué triste Pensando imagen. en su zanja. Pensando en su zanja. O quién sabe, ¿no? La gente con el don de la fe quizá un par de Padre Nuestro y a dormir como tronco, como... Tú eres de la teoría del agua bendita. Chumpa adentro, vamos a dormir. Yo creo que duerme como... Pero, o sea, yo me cuesta imaginarlo así como desvelado y acongojado, porque el Señor lo acompaña, no sé. Yo no tengo el don de la fe. Yo tampoco. Bueno, Mira, aquí nadie lo tiene, parece. pero quizás por eso estamos así. Mira. Muchas cosas. Eso explica tantas cosas. Bueno, aquí Mira, estamos en el club de los sin fe. Lo tenemos que dejar hasta acá. Ya me dicen que estamos súper pasados de tiempo para tener un kilo de trabajo para editar este programa. Ya. Los dejamos hasta la próxima semana. Y nada, ojalá que el presidente nos sorprenda y que todo esté bien. Adiós.
Adiós. El Club de los Mentirosos, un podcast independiente que analiza nuestro ecosistema político realizado por El Kilo Producciones. Síguenos en nuestras redes sociales @elkiloproducciones y en nuestro canal de YouTube.